Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga. Qué bueno el reencuentro otra vez con la familia Arrayanes. Bueno, muy buenos días. Vamos a poner ese tiempo en las manos del Señor. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 30. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Señor, te damos gracias en el nombre de tu precioso Hijo por este precioso día de hoy, Señor. Gracias, Dios mío, por el agua, por la lluvia, por el sol. Gracias, Señor, porque tenemos vida, Señor. Gracias por nuestros seres amados. Gracias te damos, Dios mío, por esta palabra que tú nos vas a traer en este día. Que esa palabra nos edifique, Señor. Que en el nombre de Jesús seamos esas personas que estamos llevando el mensaje de Dios, obedeciendo los mandatos que tú das, Señor mío. Ayúdanos, Dios, a ser bendición, a ser luz, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, si nos preguntan cómo estamos, ¿qué decimos? Viviendo la cuarentena, guiados por el amor de Dios y fortalecidos en la paciencia de su Hijo. Y recordando nuestra visión de 2020, que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo, segunda de Tesalonicenses 3:5. Recordando que hemos venido estudiando, repasando, aprendiendo y recordando acerca del Espíritu Santo y su obra en el creyente, porque nos hemos enfocado en esta primera parte de segunda de Tesalonicenses 3:5, donde dice que el Señor les guíe el corazón. Entonces la manera en que el Señor nos guía en nuestra vida es a través del Espíritu Santo, que también nos da entendimiento y nos enseña más y más acerca de Dios y su palabra. Y también lo vimos en nuestra primera reunión del Espíritu Santo, nos enseña a conocer más y más a Cristo. Entonces, continuando con nuestros temas anteriores, pues hoy seguimos el Espíritu Santo y su obra en el creyente, parte 3. Y hoy vamos ya viendo esta tercera parte. Nuestro primer punto en esta mañana es: el Espíritu Santo es nuestro maestro. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Y pues hay muchas citas que referencian a Jesús como maestro. Pues el Espíritu Santo también lo es, porque el Espíritu Santo, recuerdan, hace 8 días, es el enviado de Jesús, es el otro consolador, el paracleto, no diría yo que reemplazo, sino el que llena el vacío del Señor Jesús como ser humano. Entonces el Espíritu Santo, que por supuesto ese Espíritu viene, y según Juan 14:26, el Señor dijo: Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Recuerdan en Mateo 28:19 que el Señor dice: id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que obedezcan todo lo que les he enseñado. Bueno, es que es el Espíritu Santo, nuestro Maestro, que nos enseña y nos recuerda cada cosa. ¿Y para qué nos la recuerda? Para que le obedezcamos. Los discípulos fueron testigos oculares en la vida y las enseñanzas de Jesús. Y el Espíritu Santo les recordó lo que habían experimentado, atención, sin eliminar sus perspectivas individuales. Sus perspectivas individuales. ¿Recuerdan punto de vista que estuvimos mirando?
que cada uno de nosotros podemos tener un punto de vista diferente respecto a una misma situación. Pues bueno, los discípulos desde su perspectiva, desde su punto de vista, cada uno tenía un recuerdo de Jesús y el Espíritu Santo se encargó de traer ese recuerdo. Por eso es que nosotros podemos confiar que los evangelios son registros precisos de la vida de Jesús, que no son fábulas, no son cuentos. Hay algunas diferencias. ¿Por qué? Porque cada uno tenía un punto de vista, recordando que solo Mateo y Juan caminaron con Jesús esos 3 años, mientras que Marcos y Lucas recibieron eh, noticias, versiones, recogieron de aquí, de allá, de los discípulos, de testigos, y por eso hay algunas diferencias, como alrededor de una noticia que se lee en diferentes periódicos, en diferentes medios, es la misma noticia, pero el periodista o la persona que hizo la crónica, pues se valió de diferentes fuentes. Entonces aquí Jesús está diciéndole a los apóstoles que el Espíritu Santo es nuestro maestro. ¿Por qué? Porque nos enseña y nos recuerda que esa es la labor de un maestro. Dios bendiga a las personas que toman la docencia como profesión. ¿Por qué? Porque es la profesión más hermosa, porque es la que enseña y recuerda. Bueno, depende también que esté enseñando. Entonces, podemos confiar eso, en que los registros son verdaderos, que lo que está en el Evangelio es así. Entonces, podemos establecer firmes en nosotros sus palabras por medio de la lectura del Evangelio. Cuando nosotros vamos al Evangelio, si queremos conocer a Jesús y lo estudiamos y lo memorizamos, pues podemos cumplir lo que mi esposita nos compartía en el momento de orar por esta reunión. ¿Qué? Que tomemos la decisión de seguir lo que dice ahí o de rechazarlo. El Espíritu es verdad también, Él nos guía a toda verdad. Dice en Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Fíjense cómo en el camino una verdad a medias nos puede llevar al engaño. Mejor dicho, la mitad de la verdad es a veces peor que la ignorancia. Cristo desea, Dios Padre, desean los dos, que lleguemos a un pleno conocimiento de toda verdad divina relacionada con la redención y la gloria de Dios. Por eso estamos enfocados y, bueno, es que es Dios hablándonos. En Tesalonicenses 3:5 dice que el Señor les guíe. Es que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu están empeñados en guiarnos a un pleno conocimiento de toda verdad, porque recuerden que Satanás es el padre de la mentira y nuestra naturaleza pecaminosa le colabora porque nosotros estamos inclinados a nuestras verdades, es decir, a acomodar las cosas a nuestro favor. Y a veces tratamos de que la Biblia diga lo que queremos que diga. Por ejemplo, esa terrible doctrina de la prosperidad tomó unos versículos de aquí y de allá y puso a la Biblia a decir que Dios quería que todos tuviéramos dinero y que el tener dinero y ser ricos era un sinónimo de bendición, cuando Jesús, ¿qué riquezas tenía? Al contrario, renunció a todas las riquezas por nosotros. Pero claro, hacen decir a la Biblia lo que quieran, así como hay gente que usa la Biblia para estafar, para seducir mujeres, para engañar incautos. Por eso es que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos llene del Espíritu Santo y nos guíe. Me encantó esta imagen porque sí, es una carretera, pero normalmente las carreteras tienen desvíos. Y si yo no tengo quien me guíe, me voy a perder. Y puedo hasta perder la vida. Entonces aquí tenemos que reconocer que el Espíritu Santo sí tiene una función primordial en la vida del creyente. El Espíritu Santo guía la verdad de la palabra de Dios, revelando el significado escondido, haciendo claras sus enseñanzas y causando que aún los pasajes más familiares irradien nueva belleza y significado en nuestra vida cada vez que lo leemos. Hay versículos que hasta no sabemos ya, pero de pronto cuando tú oras, Espíritu Santo, guíame, eh, Ilumíname. El Espíritu Santo nos ilumina. y nos muestra cosas que no habíamos visto.
estando ahí escritas desde siempre. Ujú, así es. Entonces, por eso esta semana queremos pedirles a ustedes en las reuniones que tenemos virtuales o las reuniones familiares, que repasemos algunos versículos de la palabra de Dios pidiendo que el Espíritu Santo nos guíe y tienen que ver con este tema que estamos viendo hoy. ¿Quién puede guiar mejor que aquel que inspiró a los escritores? ¿Quién? Pues el Espíritu Santo, ¿no? Que él fue el que inspiró a cada uno de los que escribieron. Mire, noten que Jesús no escribió nada. ¿Por Ajá. qué? Porque no necesita. Porque Dios inspiró a muchos hombres y mujeres a escribir. ¿Y para qué? Para que la palabra llegara a nosotros y el Espíritu Santo nos sacara de la ignorancia. Miren, los discípulos en su mayoría, tal vez Mateo y no sé, el celote, bueno, no sé, pero la mayoría de los 12 apóstoles eran personas ignorantes. Tal vez algunos sabían leer y escribir, otros no. El analfabetismo en los tiempos de Jesús era de un 98%. Y el Espíritu Santo los llenó y fueron transformados, como si hubieran hecho un curso intensivo online de teología. Ellos fracasaron en comprender lo que Jesús quería decir cuando se refirió a la levadura de los fariseos y de los saduceos, que eso ustedes lo van a poder ver en Mateo 16, 6 al 11. Recuerden, los fariseos y los saduceos ambos eran judíos, pero precisamente como se habían dedicado a interpretar a su manera sin buscar la guía del Espíritu Santo, los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no. Y en ese conflicto se estaban afectando al pueblo, porque el Señor sí hablaba desde el Antiguo Testamento, desde la ley y los profetas, que hay una vida eterna. Pero en fin, también los discípulos no podían entender el significado de las parábolas. Marcos 4:10, para que ustedes analicen, oren, comenten, cómo los discípulos fracasaron en percibir lo que Jesús o a qué se refería Jesús cuando habló de la muerte de Lázaro, como un sueño. Recuerdan que él les dijo, no, lo que pasa es que duerme. Entonces los discípulos dijeron, pues entonces esperar que se despierte. No, ese hombre estaba más muerto, sino que el Señor les hablaba de esa manera y el Espíritu Santo se encargó luego de quitarles el velo, como lo hace con usted y conmigo. Los discípulos en su ignorancia completamente ignoraban, perdón la redundancia, la verdad concerniente a la resurrección. Lo pueden ver también en Juan 27:9. Entonces, ahí están las citas para que esta semana y otras que vamos a ver más adelante, dos, puedan tener ahí esos tiempos especiales en su encuentro virtual o en la reunión en casa. Perdón, amor, hablando de eso de las interpretaciones de la palabra del Señor, de que unos creen unas cosas y otros creen otras, tenemos que tener mucho cuidado al escuchar muchos predicadores o varios predicadores. Si yo estoy asistiendo a un lugar o me estoy congregando en un lugar que yo sé que es de sana doctrina, que me siento bien con las enseñanzas, que puedo ver que es verdad lo que están enseñando, porque para eso llevo la Biblia a la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, cuando empiezo a recibir, a escuchar predicadores de uno y otro lado, que por todos lados lo hay, entonces puede venir a mi mente confusión, porque hay predicadores que son intérpretes de la palabra de Dios. Toman ciertos versículos y los transforman y los llevan a su forma de pensar. Y ahí viene confusión a mi mente, pero yo he escuchado esto y ahora me dicen esto, y entonces, ¿cuál es la verdad? Hay confusión, ¿verdad? Sí, amor, y gracias Entonces, porque ahorita hay más riesgo, porque como no necesariamente tenemos que ir a un lugar para escucharlos, están llegando a nuestra casa a través ujú, de las redes sociales, a través de la televisión. Mucho cuidado, sobre todo ahora con esto del virus. Hay que escuchar unas cosas ahí y pues a uno lo sorprende porque muchos de ellos son pastores o predicadores de muchísima trayectoria, que su nombre ya tiene mucha influencia. Mira, puede ser él el sabio más sabio de la palabra, pero yo tengo que mirar es la Biblia, claro, escucharlo, sí, pero comparar lo que dicen con la palabra y no solamente sus interpretaciones, como dice mi esposa. Entonces, mira, los discípulos
de Jesús, ninguno hasta el momento de Pentecostés era fariseo. O sea, a excepción del apóstol Pablo, que en ese momento todavía no había hecho aparición en el escenario, ninguno de ellos había estudiado la ley, conocían lo que escuchaban cuando iban al templo o a la sinagoga, porque no en todos los lugares había eh, lugar para estudiar. Ellos no sabían nada. Hasta el día de Pentecostés, cuando recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, ahí fueron hombres diferentes. Después daban unas exposiciones maravillosas, hablaban del Antiguo Testamento, hablaban de Isaías. ¿Ustedes qué creen que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Pues eso, que vino sobre ellos el Espíritu Santo y fueron transformados. El Espíritu les enseñó, les recordó. Y entonces ahora ellos podían entender lo que estaba en la palabra y leemos en Hechos capítulo 2. Vamos a Hechos capítulo 2, un segundo. Hechos 2, versículo 14 y luego del 25 al 31. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: Escuchen con atención todos ustedes compatriotas y judíos y residentes de Jerusalén. El rey David dijo lo siguiente acerca de él: Veo que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón, mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Uno pensaría que el día de Pentecostés el milagro más grandioso fue que los apóstoles comenzaron a hablar en otros idiomas. Pues sí, eso fue impresionante. Pero ¿qué tal esto? Es que el que está hablando ahí es el mismo Pedro pescador, ignorante, impulsivo, cobarde, que negó al Señor 3 veces, que intentó impedir que Jesús fuera arrestado y atacó con un cuchillo a uno de los acompañantes de los soldados. Este es el mismo Pedro. Hay una gran diferencia. El Espíritu Santo vino sobre él y miren cómo cita palabras de un salmo y está diciendo, cuando David dijo esto no se refería a su muerte, se refería a la muerte del Mesías, porque David murió y está enterrado. En cambio Jesús resucitó, está diciendo. Versículo 31. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Sí, Señor. Y el Espíritu Santo que obró sobre Pedro es el mismo Espíritu Santo que está en ti. Muchos de los mensajes que predicaron fueron nada más que exposiciones de pasajes del Antiguo Testamento. O sea, los grandes discursos de Pedro, de Juan, el mismo, bueno, Pablo sí había estudiado las escrituras, pero estos 12 estaban expresando un conocimiento profundo de la ley, o sea, del Antiguo Testamento, que si hubiesen estudiado años, uno diría, ah, no, pues lógico, normal. Entonces, mira, hay más versículos para que los estudien esta semana, además de los que ya vimos, que tienen que ver con esto, cómo los discípulos en el libro de los Hechos, pues están con unos sermones, con unas predicaciones absurdamente espectaculares. Hechos 2, 16 al 21
Hechos 3, 12 al 26 y Hechos 7, 2 al 53. Este 7, 2 al 53 les puede llevar toda una reunión, es que es casi todo el capítulo. Son 51 versículos, pero ahí está otra vez el apóstol Pedro, mejor dicho, dejando a todo el mundo boquiabierto, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Vamos a seguir. Vamos a asomarnos un poquito para vernos las caras. Hasta aquí ya esta primera parte. Ahora vamos a ver la segunda, que habla que la obra del Espíritu Santo en relación con el ministerio o servicio. Y ahorita sí que tenemos que hablar de esto. Digo ahora en esta época, porque antes enfocábamos e identificábamos el servicio solamente con todo lo que tenía que ver con el templo. Y de pronto, pues el ministerio de parejas, que todavía está, bendito Dios, lo sugiere, la alabanza, los mismos maestros de escuela dominical, pues todo eso siguió funcionando como se dan cuenta. ¿Por qué? Porque es obra del Espíritu Santo, no es asunto del lugar. Es decir, lo que inspira a los maestros de la escuela dominical no es el aula. Es el amor por los niños, el quererles compartir. Lo que inspira al grupo de alabanza, por qué siguen reuniéndose, por qué están estudiando juiciosos, por qué quieren mejorar, porque lo que los inspira no son los instrumentos. Por supuesto que los instrumentos los animan, los acompañan, ambientan, pero ellos aman alabar al Señor y quieren hacerlo mejor y se están preparando para hacerlo aún vía internet. Entonces ahí vemos que el Espíritu Santo hasta en eso, porque yo sé que aquí en este momento nos están escuchando muchas personas que como mi esposa y como yo, hasta hace unos meses no sabíamos nada de plataformas, ni de link, ni de nada de eso. Y el Espíritu Santo nos ha ido revelando y ahora ya cada día más y más podemos incursionar en esta área que hasta hace un momento, hablando del tiempo, era desconocido para nosotros. Entonces, hasta aquí hemos considerado el ministerio del Espíritu Santo con respecto a ¿cómo se llama? Al derramamiento de los dones, hablamos del fruto y todo esto de manera individual, o sea, la obra del Espíritu Santo en cada creyente. Pero el Espíritu Santo tiene una gran parte también en dotar al creyente de una vida de ministerio, es decir, de ministrar y estar al servicio del reino para las personas. El ministerio y servicio espiritual siempre se representan en las Escrituras como un hecho de amor, como un hecho logrado por medio del Espíritu Santo antes que por cualquier habilidad humana. Zacarías 4:6 dice, entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Es decir, que las victorias que alcanzaban los guerreros israelitas o hebreos no era por su destreza militar, era el Espíritu Santo, como estuvo David con Goliat y como el Señor nos ha dado para vencer en tantas situaciones. Entonces, de esto de la obra del Espíritu Santo en relación con el ministerio o servicio, vamos a mirar algunas cosas que nos ayudan a entender un poquito más. La primera, el Espíritu Santo llena a los creyentes dándoles poder para servirle. O sea, cuando el Señor dijo, recibiréis poder para que me sean testigos, no era para que nosotros sacáramos pecho porque orábamos por los enfermos y sanan, porque tenemos revelación y podemos dar consejería. No, todo eso es para servirle al Señor, bendiciendo a otras personas. Las palabras que más recuerda uno de la Gran Comisión en otros versículos diferentes a Mateo 28, 19, 20, están en Marcos 16, 15. Allí dice que Dios les dijo, Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Entonces los estaba enviando, pero hay otra ordenanza en Lucas 24, 49, que dice, ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre,
pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Entonces no es que Jesús esté contradiciendo, porque les dice, vayan, pero quédense. Ahora quédense. No, está diciendo, vayan, esa es la orden principal, vayan, pero esperen, porque los voy a preparar. Dice, tal como prometió mi Padre, hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Y yo me imagino que algunos en ese momento pensarían, uy, voy a tener más fuerza, voy a derrotar soldados. No. Este bautismo con el Espíritu Santo y fuego, que fue anunciado por Juan el Bautista. Si ustedes miran Lucas 3:16, Juan el Bautista dijo, yo los bautizo con agua, pero el que viene, él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Por eso el fuego es uno de los símbolos que representan el Espíritu Santo, junto con la paloma. ¿Y la paloma por qué? Porque la paloma, recuerdan, fue el animalito que usó el Señor para llevarle un mensaje a Noé de paz, de revelación de que ya las aguas habían bajado. Pero bueno, nos desviamos. Entonces, como vemos aquí, ese bautismo con el Espíritu Santo, ¿quién lo obra? Jesús, porque Él lo prometió. Y la unción única del poder como resultado vendría a ser una nueva etapa en la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre estuvo en el mundo. El Espíritu Santo inspiró a cada profeta, a David para escribir los salmos, a Salomón para escribir los proverbios y a los demás. Pero ahora el bautismo con el Espíritu Santo es otra cosa, porque si recordamos, Jesús antes de ascender, antes de ir al cielo, Él hizo una promesa que está en Hechos 1:8, que dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Y comienza a irradiar, eso ya anotación mía, dice, en Jerusalén, la ciudad, por toda Judea, digamos que el departamento, en Samaria, el departamento vecino, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Pero recuerden, primero les dijo, quédense quietos. ¿Dónde estaban? En Jerusalén, en un lugar que se llamaba el Aposento Alto. Algunos dicen que es el mismo lugar donde se celebró la Santa Cena, no sabemos, pero era un lugar especial que ellos tenían de encuentro, porque no iban al templo, tampoco iban a la sinagoga. ¿Por qué? Porque en el templo y las sinagogas lo que se hacía era cumplir con todo el Levítico, con todo lo de la ley. Es decir, los cristianos al comienzo iban al templo, iban a las sinagogas, pero para hablar del Señor Jesús, porque todavía no tenían Nuevo Testamento. Lo hablaban en sus casas, reunidos, y no por cuarentena. Es que en el templo no los dejaban entrar, porque ya empezaron a identificarlos. Y en las sinagogas, con el tiempo también, no los dejaron entrar. Ya después les tocó solo en las casas, cuando ya vino la persecución. Entonces, este poderoso ministerio del Espíritu Santo no debe ser confundido con la presencia del Espíritu Santo. Es que son dos actividades muy diferentes para con los hijos del Señor. El bautismo con el Espíritu Santo es distinto porque es una obra regeneradora en el creyente. Escúchenme. Pedro, el apóstol, ya creía en Jesús, por supuesto. Así, aunque lo negó y todo, él sí fue testigo. O sea, el Espíritu Santo ya estaba en él. Porque la palabra dice que todo el que recibe al Señor recibió el Espíritu. Pero el día de Pentecostés recibió el bautismo con el poder del Espíritu Santo y eso fue lo que lo cambió. Este bautismo es especialmente para los que los creyentes tengan el poder espiritual necesario para llevar a cabo el ministerio. ¿Qué es el ministerio? Ministrar, dar, entregar, enseñar, aprender. Es decir, el bautismo con el Espíritu Santo no produce mi fruto. El bautismo con el Espíritu Santo me empodera para que yo le hable a otros. Pero el Espíritu Santo, digamos, normal en mi vida, ese es el que me va transformando y santificando. Entonces, yo puedo hablar en lenguas, yo puedo recibir el poder del Espíritu Santo para ministrar, y mi vida puede seguir siendo un caos. ¿Por qué? Porque no he permitido que el Espíritu Santo obre en mí. Es decir, bueno, si Dios lo permite y nos da la vida, cuando estemos cerrando el ciclo del Espíritu Santo, vamos a hacer bien ese paralelo entre el bautismo,
el Espíritu Santo y la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Vamos avanzando, vemos entonces también, bueno, Hechos 1:8 ya lo leímos. Otro punto es que el Espíritu Santo da poder para predicar la palabra de Dios. Yo tengo una amiga que piensa que no puede todavía predicar, pero yo la escucho despacharse unas prédicas, dando una consejería en una reunión de damas. ¿Y por qué es eso? Porque es el Espíritu Santo. Yo recuerdo que en mi vida cristiana, ya siendo estudiante del Instituto Bíblico, la iglesia me permitía ir a enseñar en un grupo. Se suponía que era una iglesia en casa, en ese entonces se llamaban mini Mini iglesias, iglesia. Ujú. pero esa mini iglesia era peculiar porque iban más de 40 personas, porque resulta que los anfitriones tenían un puesto de comidas rápidas en Cafán de la Floresta, en Bogotá. ¿Y quienes iban los martes a la casa de ellos? Todas las impulsadoras cajeras de vendedores de Cafán. Eso era hay un poco de gente. Y yo medio me acuerdo de lo que yo enseñaba y yo entonces quedaba asombrado, pero luego cuando terminé el Instituto Bíblico decía yo, pero ¿qué he enseñado? No, es que no era mi sabiduría, era el Espíritu Santo. Y así uno diga palabras mal dichas, es el Espíritu Santo el que está fluyendo. Es el Espíritu Santo el que lo está usando a uno. Él da poder para predicar la palabra de Dios. Y Pablo daba fe de eso, aunque Pablo se preparó, escúchenme, para ser un fariseo y estuvo preparado con el mejor maestro que había entonces. Pero miren lo que dice Primera de Corintios 2:4. Son palabras del apóstol Pablo. Dice, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Imagínate, lo está Oh. diciendo un conocedor de la ley, Ujú. pero está diciendo, mi mensaje no contiene esa sabiduría que recibí por años. Ese mensaje que yo les di, más bien lo puse en manos del Espíritu Santo y él fluyó. Qué interesante eso. Por eso cuando a ti te llamen a predicar y tengas temor y tengas miedo, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque ¿eso qué quiere decir? Que necesitas el Espíritu Santo para fluir. Porque el día que uno diga, a predicar, listo, lo tengo, cuidado porque no eres tú, no es tu conocimiento. Pablo lo tenía. En Primera de Tesalonicenses 1:5, Pablo también dice, pues cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de lo que decíamos era verdad. Entonces vemos cómo Pablo mismo, repito, insisto, que tengamos en cuenta, habiendo estudiado para ser fariseo, es decir, maestro de la ley, se sorprendía de ver cómo era el Espíritu Santo quien convencía a la gente, a sus oyentes. Y el apóstol Pedro sí que más, porque como ya dijimos, este Pedro no había estudiado, pero para nada. Él, su tarea, ¿cuál era? Era pescador, seguramente heredado de su padre, de su abuelo. ¿Qué necesitaba? No, pura práctica y fuerza. Pedro reconoció la presencia del Espíritu Santo en su predicación al testificar frente al Sanedrín, a ese grupo de sacerdotes, escribas, fariseos, mejor dicho, los sabiondos de Jerusalén. Ante ellos se paró este Pedro en Hechos capítulo 5, versículo 32, y les dijo, nosotros somos testigos de estas cosas. ¿De qué cosas? De los hechos de Jesús. Y también lo es el Espíritu Santo dado por Dios a todos los que le obedecen. En Hechos 4:8, antes que esto, también dice la palabra, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, ¿a quiénes? A un poco de sabios. Es como si uno de nosotros que ignoramos completamente la medicina, de pronto el Espíritu Santo nos parara en medio de una clínica a enseñarle a los cirujanos, a los anestesiólogos, cómo hacer una cirugía. Pues uso este ejemplo, es que algo así estaba pasando allí. La predicación efectiva del Evangelio es bajo la unción del Espíritu Santo. No hay nada más imposible que tratar de hacer que el hombre se dé cuenta
del valor y la necesidad de las cosas espirituales, a no ser que el mensaje sea entregado en el poder del Espíritu Santo. Uno puede dar una enseñanza, una prédica, un sermón, y todos los asistentes pueden hacer la oración de fe. Pero tengan la certeza de que muchos están haciendo la oración porque otros levantaron la mano. Pero otros la están haciendo porque están convencidos, pero no por la predicación, sino por el Espíritu Santo que fluyó a través de ese mensaje. Lo vemos en los retiros. En los retiros, después de 3 días o de 2 días, uno allá escuchando palabra, pues como que el Espíritu empieza a hacer un trabajo en nosotros. Pero si llegamos a la casa y no seguimos alimentándonos de todo eso, pues pasó, Se quedó en el papel. se quedó en el papel, porque el Espíritu Santo es necesario que le demos cabida en nuestra vida a diario, a diario. Y no depende de un lugar, como ya lo vimos. Jesús testificó que él estaba ungido especialmente para el ministerio de predicación. Regresó a Nazaret, su tierra natal, porque él nació en Belén, pero se crió en Jerusalén. En Jerusalén lo conocían. Recuerdan que cuando él entró allá recibido, dijeron algunos, pero ¿cuál Mesías? Si ese es el hijo de María, El hijo del de carpintero. José, el hijo del carpintero, ahí sus hermanos, Dios lo conocía chinito, claro, chiquitico, caminaba apenas. Y entonces entra a la sinagoga, porque eso no fue en el templo, sino en la sinagoga de Nazaret, tomó un rollo en Lucas 4, 18 y 19 y leyó. El Espíritu del Señor está sobre mí, leyó, para dar libertad a los cautivos. Y al finalizar la lectura dijo, esta escritura se ha cumplido hoy. No, esta gente no podía creerlo. Pero el hijo del carpintero está diciendo que él es el ungido, que él es el Mesías. Pues lo estaba diciendo porque era cierto, porque es cierto. Y si esto fue necesario para Jesucristo, declarar que el Espíritu Santo estaba sobre él, mucho más para nosotros, insignificantes siervos de la cruz. Las señales que siguieron a la predicación del Evangelio eran importantes porque demostraban la autoridad de Dios en los predicadores. Pero atención, amados, porque es que ahí también yo le doy gracias a Dios por la cuarentena. Las señales no eran la predicación del Evangelio, sino las evidencias de su autoridad. Mucha gente extraña y anhela las señales y prodigios de los 80s y 90s, cuando la gente pasaba al frente y los servidores oraban, o los pastores, predicadores, oraban por ellos y estos caían y habían... Sí, sí, todo eso es importante, pero no es lo vital, porque todas estas personas, muchas fueron sanadas, pero no creyeron en Jesús como Salvador. Como muchos fueron alimentados por Jesús, bendecidos por Jesús, pero ¿dónde estaban en el momento de apoyar a Jesús frente a la ofrecimiento de Pilatos de soltar a Barrabás o a Jesús? El mensaje realmente que el Espíritu Santo nos inspira a enseñar, a compartir, es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Buenas nuevas de salvación, no de sanación, que bendito Dios por la sanidad y seguiremos orando por la sanidad, pero el Señor nos llamó fue a predicar salvación, porque todos salvos o no salvos nos hemos de morir, jóvenes, viejos, sanos o enfermos, pero lo esencial es la salvación. Y miremos en 2 Corintios capítulo 5, versículos 20 al 21, ¿qué decía al respecto el apóstol Pablo? Dice, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Por medio de Cristo, por medio de Jesús, porque es que la esencia es Jesús, no los milagros. Cuando hablamos de avivamiento, la gente piensa en los milagros. El avivamiento es en vidas rendidas al Señor a través del Espíritu Santo. Eso es un avivamiento. Que mi vida esté dando fruto, que a través de
lo que yo enseño, comparta, muchos estén llegando a recibir al Señor realmente. Así es, amor. Ujú. Mira, si yo no pretendo que todos estén de acuerdo conmigo, pero yo tengo que ir a la palabra de Dios. Recuerdan que a Jesús vinieron y le dijeron, hay unos por ahí que están enseñando lo que tú enseñas, pero no son de los nuestros. ¿Y Jesús qué dijo? Déjenlos, déjenlos, están enseñando lo que han escuchado de mí. Y en otra ocasión, algunos vinieron y le dijeron a Jesús, en tu nombre echamos fuera demonios, es decir, milagros, señales. Y Jesús les dijo, no los conozco. Entonces, sí, claro, las señales y prodigios queremos, claro, que la gente sea sana, que la gente sea libre de demonios, eso, bendito Dios, pero no es la esencia. Entonces, fíjate que ahora en la cuarentena, yo decía hace un momento que bendito Dios la cuarentena, pues como no hay templo, entonces las señales y prodigios, ¿qué pasó? No, el fruto del Espíritu tiene que ir con nosotros en la casa, si es que salimos en algún momento y a través de las comunicaciones virtuales. Porque es que no es el lugar del avivamiento, no es el lugar físico, el lugar del avivamiento es el corazón de cada uno de nosotros. Así Es es. decir, en el templo muchas veces ha habido avivamiento de 2 o 3 y como el resto no, entonces la gente dice, no, aquí no está el Espíritu Santo. No, pues es que no está es en su corazón y a donde usted vaya no va a estar, porque no lo lleva a usted. Todo esto yo creo que el Señor nos ha ayudado a entenderlo mejor al sacarnos del templo. Eh, pero vamos a la palabra de Dios. Bueno, de ahí la importancia de invitar todos los días al Espíritu Santo en que esté en nuestra vida. Porque si Él está con nosotros, nos está enseñando, nos está guiando, nos está exhortando. Ujú. El Evangelio de Jesucristo, no el milagro que acompaña al mensaje, es el poder de Dios para salvación. ¿Tú qué prefieres? ¿Que tu mensaje transforme vidas o que tu mensaje sane a los enfermos? Tú tienes la respuesta. ¿Tú qué prefieres? Porque miremos, Romanos 1, 16, 17. Dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Entonces, ¿que tiene salud? No, que tiene vida. ¿Qué dice ahí en esta carta a los romanos? Dice, es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, no para sanar. Y yo aquí no quiero quitar la importancia del don de la sanidad y todo. Seguimos orando. Yo oro por la salud de mi esposa ora por mi salud, por la salud de nuestra hija. Es claro que es importante, pero a la hora de la verdad, lo esencial del Evangelio es vida eterna, es salvación. Esa buena noticia, dice, nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, porque si fuésemos sanos, pero un día tenemos que morir y vamos a la muerte eterna, pues ¿de qué sirvió esa sanidad? Dios De nos ahí la guarde. importancia que cuando vamos a orar por un enfermo, que nos piden que oremos por un enfermo, lo primero es saber si es salvo, si su nombre está inscrito en Darle el la libro de la oportunidad. vida, si cree en el Señor Jesucristo. Y si no cree, así la persona esté en coma, uno le puede orar para que reciba al Señor porque el cerebro está funcionando. Amén. Entonces la persona puede recibir al Señor y ahí sí vamos a orar luego por sanidad y ya Dios obrará en su vida. Pues nosotros somos iglesia cristiana carismática, luego nosotros creemos en los dones, en la presencia del Espíritu hoy día. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que enfocar solo en los dones. Gloria a Dios por los dones, pues es que es un regalo de Dios, pero el enfoque de nosotros debe ser que el Espíritu Santo complete ese proceso en todas las personas, incluyéndonos
les da santificación, no para salvación, ya somos salvos, para bendición aquí en este mundo. Nosotros que nos regocijamos en el mensaje de Pentecostés, no vamos a fracasar si tenemos en cuenta esta verdad. ¿Cuál verdad? Pues la verdad que nos llama a predicar un mensaje para salvación. Segunda de Corintios 3:17 dice, y ya vamos terminando. Un segundo, por favor. Pues cometí aquí un... Primera de Corintios. Segunda de Corintios, no, pero es 3:17, es que es ya aquí al final, concluyendo. Dice, Mira. ¿qué dice, mi amor? Segunda de Corintios 3:17. Dice, efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces, como ven, Más claro. La verdadera obra del Espíritu Santo es la Señor. transformación de nuestras vidas. Y miren, ¿a quién se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? Cuando dice, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, a la gente que iba al templo solamente a leer la ley y a escuchar qué decía ahí el rabí. Y no más. Y no más. Es decir, estas personas no habían entendido o no entienden, aquellos que van solo los domingos, y perdónenme, no quiero aquí hacer acepción de personas, pero cuando nosotros nos habituamos a que el cristianismo era solo de domingo, pues estábamos igual que los judíos, creyendo que el Espíritu Santo está en el templo, en lo que conocemos como iglesia, en ir a la misa, y entonces hay una reverencia especial porque ahí está la presencia de Dios. Esa es la fe. Y cada uno puede creer en su fe. Pero en el cristianismo sucede igual, creyendo que es el templo. Cuando se habla de la casa de Dios, se habla del templo. Pero no hay un solo templo, no hay un solo templo en el mundo que pueda contener a Dios. Y tienes razón, amor, lo que estás diciendo. Claro, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, ahí está. El poder que vino sobre los discípulos no se quedó en el aposento alto. Al contrario, Jesús le dijo, espérense que venga, pero después de que venga, ábranse. Y entonces cada 8 días, de pronto Pedro decía, ay no, estoy bajoneado, voy a ir hasta el aposento alto a recargar, porque nosotros hemos tenido ese chip muchas veces y lo hemos dicho, hasta lo decimos, ay no, es que hay que congregarse para recargar baterías, olvídese. Tenemos que congregarnos para alabar a Dios en grupo, para ayudarnos unos a otros, pero no necesariamente, como Dios nos lo ha demostrado en estos últimos 4 meses, no necesariamente ese congregarnos debe ser físico. Ahora, claro, por supuesto, cuando termine la cuarentena en el nombre de Jesús y todo vuelva a la normalidad, qué rico volver. Qué rico volver a encontrarnos, vernos las caras, sentirnos, reírnos, abrazarnos, poder sentirnos, pero créanme, no va a haber más presencia del Espíritu Santo. Va a ser igual, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Los discípulos, al contrario, cuando empezó la persecución, ni podían volver a Jerusalén. Tuvieron que alejarse de Jerusalén, ir por el mundo a todas partes que ellos fueron. El Espíritu Santo y su poder estaba con ellos. Eso es lo que tenemos que entender cuando dice aquí el apóstol Pablo, que leían lo de Moisés, pero una vez salían del templo, volvían otra vez a su vida habitual cargada de juicio, de culpa. Todos aquellos que pretendían salvarse por sus obras, pronto se enredan en las reglas y ceremonias. Y entonces hacen promesas. Los judíos se sentían más cerca de Dios acudiendo al templo y cumpliendo con los rituales. Pero una vez salían del templo, su vida estaba otra vez igual, cargada de juicio, de condenación.
Romanos 8.1 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Amados, no tenemos que ir a ciertos lugares a cumplir promesas. La presencia del Espíritu Santo en nuestro ser es la que nos da las fuerzas y la victoria. El Espíritu Santo está contigo ahí donde estás ahora. No sé si estás en tu habitación, en la sala, no sé, pero el Espíritu Santo está contigo. Allá en Arrayanes también está el Espíritu Santo, porque hemos visto dentro del carácter de Dios que es que omnipresente. Por eso vino el Espíritu Santo, porque Jesús no podía ser omnipresente. ¿Por qué? Porque Jesús se hizo hombre. No es un lugar. Por eso no podemos permitir que nuestra mente nos haga creer que si no tenemos hoy un lugar físico para reunirnos, venga el desánimo y venga a enfriarnos. Esta ventaja de poder grabar el video de la prédica, pues ha traído un problema grande. Y es que se está perdiendo en las personas el hábito de congregarse el domingo a tal hora. Y no por cumplir un ritual, no, pero empezamos a enfriarnos, empezamos a darle más importancia a ciertos compromisos, ciertas cosas Otras actividades. que nuestro espíritu no aprovecha, porque empezamos a descubrir el domingo en la mañana. Alguien decía que el creyente no pelea tanto los domingos con Satanás, sino con Sabanás, porque empezamos a permitir que la pereza nos detenga. Miren, la cuarentena no nos puede aislar del Espíritu Santo. Los templos se cerraron, pero la unción y el poder del Espíritu Santo no están confinados. El distanciamiento debe ser social, no espiritual. La presencia y el poder del Espíritu Santo también fluyen a través de la internet. Es que Dios es omnipresente, Dios es omnipotente. Cuando confiamos en Cristo y en su Santo Espíritu, Él nos quita la carga de intentar agradarlo, acudiendo a un lugar, como ya dije, presentando sacrificios, cumpliendo promesas. Y es que, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos orado por teléfono por una persona y la persona ha sido sana? Entonces no necesitamos estar frente a frente para orar, para que el Espíritu Santo fluya, para que el poder de Dios toque a esa persona y la sane. Pero ¿recuerdas, mi amor, que dijo el centurión cuando le pidió a Jesús que orara por sí? Sí, Pues señor. no es necesario que tú vayas. No es necesario. Tú das la orden desde aquí y se cumple. Es la fe. Entonces, Dios mis obra. amados, al confiar en Cristo somos amados, aceptados, perdonados y liberados para poder vivir para Él y con Él. Porque donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. En las reuniones en casa que habíamos venido tratando de que se hicieran desde el 2013 que llegamos, increíblemente con la cuarentena el Señor dijo, bueno, es hora de hacerlas. ¿Y cómo se llaman esas? Tal vez no lo he expresado, fíjense, pero cuando con mi esposita empezábamos a cuadrar, esta pareja puede ser anfitrión, estos pueden ser maestros. Mi amor me dijo, pero ese ministerio necesita un nombre. ¿Saben cuál es el nombre? Mateo 18, 19, 20. Otro versículo para que lo estudien. ¿Por qué le pusimos el nombre de una cita bíblica al reunirse en casa? Mateo 18, versículos 19 y 20. Les adelanto un poquito la tarea. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias por esta palabra tan hermosa del día de hoy. Gracias, Señor, porque es real. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, Señor. Gracias por dejarnos al Consolador, al Maestro, la guía, la luz, el Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias te damos. Y hoy, en el nombre de Cristo Jesús, podemos pedir perdón al Señor si hemos fallado, si hemos dejado de lado al Espíritu Santo.
No lo hemos invitado a nuestra vida diariamente para que Él sea quien nos ilumine. Perdónanos, Señor, pero de hoy en adelante queremos, Señor, invitar todos los días de nuestra vida al Espíritu Santo, Amén. que Amén. esté con nosotros para enseñarnos como lo veíamos hoy. Es maestro, nos enseña, nos capacita, nos da el entendimiento. Padre, gracias, gracias te damos, porque si yo no entiendo algo en la palabra del Señor, digo, Espíritu de Dios, ilumíname, Espíritu Santo, ven a mi vida y voy a poder ver con claridad la palabra de Dios, entender qué me estás hablando tú, Señor. Gracias, gracias porque a través de estos mensajes que llevamos 3 domingos hablando del Espíritu Santo, he podido comprender y entender la importancia de que el Espíritu Santo esté en mi vida todos los santos días. Gracias, Padre Celestial. Hoy te alabo, Señor. Exalto tu nombre, Señor. Glorifico tu santo nombre, Señor. Pido la llenura del Espíritu de Dios en mi vida. Gracias, gracias, Señor. Te alabamos, Señor. La gloria y la honra sean para ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ustedes hace unos minuticos empezaron a recibir en el WhatsApp un link para que nos encontremos ahorita. Ahorita tan pronto terminemos y tengamos un tiempo, como lo hemos hecho los últimos domingos, de vernos, por un lado, Vernos un ratico. saludarnos y luego cerrar los micrófonos ordenadamente para que solamente lo prendan quienes quieran compartir algo que Dios les ha mostrado en esta prédica del día de hoy o una solicitud de oración. Y recuerden que una vez terminemos esa reunión de unos 20 minuticos, después sí nos vamos a reunir en grupos también virtualmente para orar unos por otros. Dios les guarde, les bendiga y que recuerden siempre que donde está el Espíritu del Señor, allí hay Libertad. libertad. Hasta pronto. Bendiciones. Feliz semana.